Mendet acá, con Gimel, Entonces, empezamos. Perdón, vamos a estar mucho más corto hoy, las chicas estaban más, hubo más preguntas. Bueno, estamos estudiando en Mojonora. Entonces, Kufmen Gimel, página Kufmen Gimel. Pido perdón que no fui capaz de fotocopiar adelante. Intenté la última vez que nos encontramos y la máquina, como siempre, ustedes conocen la ley de Murphy, ¿no? Siempre pasa lo mismo. ¿Qué ocurre cuando tú estás atrasado, tienes que llegar en la clase y estás copiando rápido algo? Claro. Entonces, estamos estudiando los 13 principios del Rambam, estamos en el 7º principio, ¿cierto? La Nebuá de Moshe Rabbeinu. Estudiamos muy extensivamente que la emuná es nuestra capacidad de vivir con Dios, ¿cierto? Vivir, la capacidad de vivir, y los 13 principios de emuná son 13 principios de cómo vivir con Dios. Así vive un judío, ¿cierto? El primero era como Dios existe, ¿cierto? O sea que Dios es la base de todo, está siempre en todo, ¿cierto? Es la base de todo lo que nos ocurre. El segundo, que no vamos, que no hay, que Dios es uno, ¿cierto? Hay solo un objetivo, solo una cosa. Estoy haciendo las hojas, por eso estoy viendo acá en esta Gemara. Es uno único, hay uno solo objetivo en todo, que Dios no tiene cuerpo, no tiene límites, ¿cierto? No hay nada que lo impide, y que Dios siempre existió, o sea, en un plan. El mundo fue creado, no es solo que simplemente hay una unidad, pero es por acaso, que Dios, solo Él, vamos a trabajar con Él, ¿cierto? No ves que hay un plan, una unidad, una sola cosa, un objetivo para el mundo, entonces vamos a trabajar junto con Dios. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con nuestra panza? Él es esto, es que hay la profecía, Dios se conecta con los hombres. El séptimo, que es la profecía de Moshe Rabbeinu. Y estudiamos que Moshe Rabbeinu es otra cosa, otra criatura, una criatura. Dios la creó especialmente para una profecía de un tipo especial. Solo la llamamos de profecía porque no tenemos otra palabra. Podríamos llamarla de Moshesía, no sé. No sé cómo llamarla, ¿cierto? Es otra cosa que de un modo general todos los seres humanos utilizan su inteligencia, pero utilizan también su imaginación. No somos capaces de pensar en algo sin imaginarlo también, sin hacer una cierta imagen. Puede ser una imagen muy abstracta, pero en el final de las cuentas es una imagen, ¿cierto? No somos capaces. La imaginación y el intelecto tienen una cierta interacción. Y los profetas tienen la profecía y la imaginación en el final de las cuentas, que es algo muy elevada, muy pura, muy etcétera. No es una fantasía, es una fuerza que en el final de las cuentas está en la imaginación. Moshe Rabbeinu no. Moshe Rabbeinu controlaba su imaginación también. Su profecía era directo en su jochma, en su inteligencia, en su cabeza. Moshe Rabbeinu, contamos algunas historias de quién era capaz de controlar su corazón, sus uñas, su no sé qué, todo tipo. Ramjal, su crecimiento de las uñas, etc. Todo tipo de cosas así. Los nuestros grandes sabios son capaces de controlarse a un nivel increíble. Moshe Rabbeinu era una jochma, una alma ambulante que controlaba todas sus capacidades. Él no necesitaba imaginar 1 más 1 igual a 2 para entender 1 más 1 igual a 2. Es diferente de nosotros. Y así también su profecía era diferente. Y esto es muy importante. Hay 4 diferencias, y por cuenta de esto, la Torah que recibimos de Moshe es otra cosa. Otra cosa. Las profecías de los profetas son todas, hablan de un modo general, del espíritu del judaísmo, ¿cierto? Hay que hacer el bien, hay que cumplir la Torah. Moshe Rabbeinu dijo que así, hacer esto, no hacer esto, cómo hacer las cosas. Alajot, leyes, es solo en la profecía de Moshe Rabbeinu. Y ahora vamos a ver las diferencias. Estamos acá en el segundo párrafo, en la página Kufmen Gimel. Veashuv el kavanah de eso de Shuv. Voy a volver a lo que la intención de este séptimo principio. Voy a decir que Nevat Moshe Neftelam, Nevat Kol Anavim de Arba Evdelim. La profecía de Moshe es diferente de la profecía de los otros profetas en 4 aspectos. Hay 4 diferencias básicas. Abdel Arishon, el primero. Que es una vishayeh, cualquier profeta que va a existir, tanto Bezrat Hashem, en breve van a haber muchos profetas acá. Va a ser otro tipo de vida. Como antiguamente, que había miríades de profetas que paseaban por el Israel, y que, como dijo el Kusari en la primera parte, que
el propio profeta, obvio que deseaba estar así, profetizando todo el resto de la vida, ¿cierto? Es un contacto con Dios tremendo, pero quien envía un profeta, él decía, wow, quiero ser así, deseo ser así. Quien envía un profeta mismo normalmente, así, ¿saben? Cuando se encuentra una persona buena, entonces dijo, wow, quiero ser como él. ¿Cierto? Veo más que Nevat Moshe Nevat Kol Elvim Rabbeinu. Ok, a primeira, que es una veshie, cual profeta que sea, Dios habla con él no directamente. Moshe brilla en seis. Y Moshe directamente. Que Moshe Nemar, como está escrito, pel piada verbo, voy a hablar con Moshe boca a boca. Entenderán, no es una descripción física, ¿cierto? No es que Moshe está acá, Dios está acá. Significa que Dios habla con Moshe directamente y no indirectamente. No por intermedio de todo tipo de fuerzas, energías, ideas, etcétera, que llegan al hombre. ¿Qué significa directamente y no directamente? No, el Ramón ya explicó. ¿Dónde explicó? Acá explicó. Todos los profetas indirectamente, Moshe Rabbeinu directamente. ¿Entendieron? Sí. Yo no. Pero el Rambam no explicó más que esto. No sé cómo, pero... Siento mucho, pero sí, por veces hay que aprender de lo que el Rambam explica. Por veces hay que aprender de lo que el Rambam no explica. Cuando uno de ustedes va a ser profeta, va a entender cuál es la diferencia entre la profecía indirecta y la profecía directa. ¿Entienden? Por veces hay que saber en qué poner la énfasis, en de qué aprender y de qué no aprender. Hay que saber. Moshe Rabbeinu es directo de Dios, no hay acá ninguna distorsión, digamos así, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo funciona? No sabemos. ¿Cuál es la diferencia? No sé. Solo sé que es otra cosa completamente, directamente e indirectamente, no es la misma cosa, ¿cierto? Escuchar a alguien personalmente, ir a un concierto personalmente, escucharlo por grabación, no es la misma cosa. Ir a una partida de fútbol y verla por la televisión, no es la misma cosa, ¿cierto? Cualquiera no entiende esto. Es la misma partida, ¿cierto? Es el mismo lance, es el mismo Neymar, no es otro diferente. No están inventando algo, el mismo sí, no es la misma cosa, ¿cierto? ¿Los profetas no pierden la conciencia cuando reciben Oh, profecía? ההבדל השני, todo, la segunda diferencia. Que כל נביא לא תבואו הנבואה, todo profeta no va a llegar a la profecía, él obedecerá solo cuando está durmiendo. La profecía llega cuando se desliga todas las cosas que la persona está, sabe, conectada con este mundo. Está listo ahora, solo él, su imaginación, digamos así, en su estado más puro, y la mensaje de Dios, entonces puede llegar. No es ahora cuando está despierto, hablando. Esto va todo a molestar, ¿entienden? Hay que hacer acá contacto total. Y la vida, cuando estamos despiertos, impide este contacto total. Del mismo modo, cuando nosotros tenemos sueños, por la noche, cuando dormimos, se desliga el mundo, se desliga la vida, se desliga el cuerpo de un cierto modo, pero las funciones vitales, ¿cierto? Se desliga el intelecto, y de repente el hombre se ve adelante de sí mismo. ¿El intelecto también se duerme? Sí. Los sueños no son exactamente lógicos. No. Afuera, personas como Rav Chaim Kanievsky, que estudiaba durmiendo, Rav Shach, no sé. Cierta vez Rav Chaim Kanievsky estaba, no sé en qué página, su secretario, cuenta, su hijo, cuenta, no sé qué página, pronunció así, después dijo, escucha, estás en tal página, no, ya terminé el masaje. Uno de mis maestros en Brasil, me recuerdo que una vez me contó que fue para Shivat Ponovich, de Rav Shach, de la generación así, estaba Rav Shach estudiando en su lugar, me dijo, vaya, vamos a ver, y estaba durmiendo así, dijo, vaya, vamos a ver el viejito durmiendo. No sé, sabe, un tzadik así, vamos a ver, va a ver, el hombre estaba durmiendo con los labios se moviendo. Es otro nivel. Mismo en este nivel no es el nivel de profecía, es el nivel de estudio. ¿Por qué nosotros dormimos? ¿Para descansar? Para soñar. El sueño es nuestro único contacto con un mundo más elevado que nosotros mismos. Hay sueños tontos, pero hay sueños que son un contacto más elevado con un mundo más elevado. Que nos recordamos de él si tenemos mérito, si no nos recordamos de él si no tenemos mérito. El hombre duerme para soñar. Si no iba a ser la necesidad de soñar, entonces el hombre no iba a necesitar dormir. David Amelech no dormía.
nunca durmió más que 60 respiraciones, pero esta es una discusión en la Gemara. Después con una de las ideas, la que la Mishnah Brura tras como idea, él no dormía. El Maharí Taichak, Rabbi Taichak, el maestro del Beit Yosef, de Rabbi Yosef Karo, nunca durmió más que 60 respiraciones. Era el bisabuelo de Herzl. Es el único contemporáneo, son dos, hay dos contemporáneos del Beit Yosef que él los cita en el Beit Yosef. Eso no es Maharí Taichak. ¿Dónde estamos? De nuevo, Vevdel Sheni, acá en el primero párrafo más grande así. La segunda diferencia, que Kol Navi lo te va a nevar a Betashena. Cada profeta solo tiene profecía cuando está durmiendo. Que Moshe Amar Bekam, como está escrito en muchos lugares, Bejalom Alayla, en el sueño de la noche, Bejalom, tuvo un sueño, Bejalom Gezion Laila, Bejule. Hay muchos que traen las fuentes acá. Mira, Melachim, cuando Dios habla con Shlomo, en el inicio del libro de los reyes. Habló en su sueño en la noche. De nuevo, hay sueños que son tontos, que no son nada. Hay sueños que son solo un reflejo de lo que la persona pensó o de lo que comió demasiado antes de dormir. Estamos hablando ahora de sueños verdaderos. Hay también ellos. Proféticos acá no significa sueños que hablan del futuro. Sueños que tienen un contacto con un mundo más elevado. Como del Kusarit. Tu intención es buena, pero sus actos... No es una previsión del futuro. Es un sueño, es un contacto del hombre con algo más elevado que no está en él mismo. No, entonces, ese tipo de sueño, que no lo recordamos después, cuando lo despertamos, ¿cómo lo usamos? ¿De qué nos sirve? ¿Qué nos proporciona a nosotros? Nos da la fuerza de caminar después en el día siguiente, sin pensar que somos un nada que no tiene ningún motivo de vivir. ¿Otra vez? Si nosotros no sabemos, nuestra alma sabe. ¿Qué? Y el alma recibe de esto, fuerzas. Ajá. Hay que alimentar el alma, ¿no? O sea, no se olvida que estamos viendo acá. Si recibe el azúcar, para si me recuerdo. Nosotros dormimos para sueñar. El ser humano es incapaz de vivir sin contacto con un mundo más elevado. Y el ser humano, como es hoy, es incapaz de tener este contacto cuando está pensando, haciendo yo, no funciona mucho. ¿Cierto? Gabriel está ya intentando llegar a la profecía. La primera parte de esto, de que nosotros a través del sueño Dios, la profecía es Job. Yo también. Es como la primera fuente. Sí, ¿no? Job 33, la segunda fuente. Sí, es la primera fuente. No, es la tercera fuente. Bejalom, Bejalom, Laila. Bejalom es en Abraham vino, ¿cierto? El paquete de respuestas fue cuando estaba soñando, ¿cierto? Todo un poquito de discusión entre Rambam y Rambam, pero no es importante para nosotros. Hay que ver qué es importante. Es importante para nosotros saber que cada uno de nosotros sueña. Y en los sueños, no es el sueño necesariamente, pero en el sueño, ¿cierto? El profeta tiene profecía. Muchos así, después del 30 estamos. O veo majer, se te portar de más. O puede ser durante el día, pero vas a caer una especie de sueño en la persona y de repente vas a perder los sentidos. Van a anular sus sentidos. Y van a salir sus pensamientos así como en el sueño. Una especie de desmayo, no sé cómo funcionaba, ¿cierto? Estaba en la calle y de repente va a caer así, un poquito así. Así cuando, mira acá en un diccionario de Rambam, cuando está escrito Mahazé, visión, maré, algo que Dios me mostró, esa es la intención, que la persona durante el día tuvo esto. Las visiones de Dios, como Moshe, pero Moshe no es así. Moshe Moshe, Dios hablaba con él durante el día. Moshe no necesitaba anular nada de su personalidad, nada de su cuerpo, nada de nada. Moshe era una pura voluntad de Dios ambulante. O sea, Moshe estaba en este mundo y a la vez en otro mundo. Exacto, Moshe vivía en un mundo superior en este mundo. Abraham vino también después de que se hizo rey, ¿no? Ahora esta es una gran discusión.
entre el Rambam y el Ramban, dijo el Rambam, el Moreno Bohim, no, todos los ángeles, etcétera, es de ensueño. No existen ángeles que tú vas a ver así. Pregunta el Ramban, el Nachman, ¿hasta cuándo? Hasta que llegó a Sdom también, y terminó la discusión de Sdom, fue el sueño. ¿Dónde estaba a terminar el sueño? Buena pregunta. Omar, excelente pregunta. Tu pregunta es la pregunta de Ramban. Al Rambam. Pero el Rambam es consistente con lo que dijo siempre. No existe para el Rambam profecía en el día, sí, pero no existe profecía con la persona despierta. Fuera Moshe Rabbeinu. Dormida puede ser el día, ¿no? Puede ser que los ángeles sí, de acuerdo con el Ramban, pero el Ramban está de acuerdo con el Rambam también. Pero ¿cómo explica lo que se pasó con Abraham? No explico. Preguntar al Rambam. Cuando tú vas a ser profeta, tú vas a explicar para nosotros todos. Sí. No, me pasó algo muy raro, pero cuando yo llegué aquí a Israel, nunca me pasó que yo estaba como entre dormido y despierto. Yo estaba viendo el cuarto y de repente escuché una voz. Me espanté porque seguía soñando teniendo los ojos despiertos. Entonces, quería ver si usted sabía algo de eso. Claro, obviamente no es profecía, yo no sé, pero... No es profecía, es algo. Ajá, ¿Cuál es el muy raro. sentido? No sé, preguntaba un grande rabino, ¿entiendes? Es algo, una vez. Si ocurre muchas veces, te llevamos al hospital psiquiátrico, pero... Una vez todo bien. No, se me pasó... ¿Dónde la compraste? No, ocurre, son experiencias que tenemos. Sí, la mayoría absoluta de los sueños son luego antes de una persona despertar. Eso es algo científicamente comprobado, que la mayoría de los sueños son cuando la persona, un segundo antes de la persona despertar, en general. No lo opuesto, por eso que siempre estaba en el medio del sueño, de repente desperté, no es lo opuesto, estaba despertando, por eso estaba soñando. El sueño REM, ¿cierto? Etcétera. Estas son cosas científicas, ¿no? Eso se puede comprobar. La diferencia entre el Ramban y el Ramban respecto a los ángeles, ¿cómo diferían entre sueños y realidad? Excelente pregunta. Leer el Ramban en Parashat Vaera, de si Abraham vino y encontró a los ángeles delante de sí, o se fue todo mientras estaban durmiendo. Y después, dígame las pruebas que el Ramban tras, las pruebas que el Rambam tras. El Moreno Bohim es el capítulo, no me olvidé del capítulo, es la primera parte del Moreno Bohim. No, la segunda parte. No. Y entonces hablamos. Entonces vamos a explicar todo lo que entendiste. Y yo voy a hacer las preguntas de lo que no entendí. Mis preguntas van a ser más. Por ejemplo, Rabén Jacob dice que primero soñó la escalera. Jacob está escrito explícitamente que fue un sueño. Pero de regreso dice que envió los ángeles cuando envió ángeles. Jacob envió ángeles, sí. Jacob sabía manipular fuerzas divinas que están en el mundo. Despierto. Ángeles son enviados divinos, emisarios divinos que hacen cosas en el mundo, ¿cierto? Despierto. Por ejemplo, la ley de la gravedad, es una mujer interesante, hace siempre las cosas calientes. Pero ya despierto, la segunda, ya de regreso. ¿Quién? Despierto. Yo imagino que la gravedad funciona también cuando tú estás despierto, Me refiero pero a- yo me personalmente nunca la Me veo. refiero a Jacob y los ángeles. Despierto. Solo sé que está actuando. Cae de la cama. Hay otras cosas, hay el ángel que salva siempre prueba de Israel, como Gabriel, el que trae la fuerza divina que trae refuá, que trae la cura para el mundo. Hay ideas, todo tipo de ideas que de repente surgen en la mente de alguien en el que escriben en un lugar que son ángeles. No sé, ustedes conocen mejor que yo soy una persona menos espiritual, pero ustedes deben conocerlo. ¿Claro? Con Moshe, tercera línea del fin acá, no es así. Yevueo adibur bayom, Moshe, Dios hablaba con él directamente de día, en el día. Veu omed ben shnei kruvim. Moshe estaba entre los dos kruvim, ¿cierto? Entraba dentro del... Estaba acá una discusión entre los... ¿Dónde exactamente Moshe estaba? Dentro del Kodesh HaKodeshim, de la parte del Santo de los Santos,
o afuera, de cualquier modo, que Moshe y Hashem, como Dios dijo, Venuadeti de Hashem, voy a me encontrar contigo en este lugar. Vetibarti Tcha, Shami, voy a hablar contigo en este lugar. En el Mishkan, en el Beit HaMikdash. En pie, despierto. Me volé a Maritale y viene de Ahem. Y cuando Miriam y Aarón hablaron de Moshe, ¿cierto? Dios les dio una lección, les enseñó. Y viene de Ahem, si van a ver por ustedes un profeta, Hashem de Marea la Vedvada. Dios va a revelar para ellos con visiones. Bajaloma de verbo, voy a hablar con ellos en sueños, ¿cierto? Hay visiones y sueños. Visiones cuando la persona está despierta y tiene un desmayo o algo así. Y sueños cuando la persona está durmiendo. Lo que no de Moshe, no es así Moshe, mi siervo. Él despierto. En otras palabras, Moshe Rabbeinu, me gustó mucho la palabra que ustedes decían. Moshe Rabbeinu vivía en un mundo elevado, en un mundo más espiritual, dentro de este mundo. El cuerpo, etc. Vamos a dar esto en el Kusari mañana. Quizás. Porque Moshe Rabbeinu, como él vivía en otro mundo, dentro de este mundo. Es otra cosa. Otra cosa, ¿entienden? Otra cosa, y por tanto la Torah también es otra cosa, ¿entienden? O sea, no tenía como filtros. Sí, Podía ver todo, Exacto. todo el plano completo. exacto. Es otro tipo de cosa, ¿entienden? ¿Qué no te importa todo esto? No porque vamos a ser Moshe. Moshe fue una creación única. Sí. Para saber qué aprendemos de Moshe. ¿Qué significa cuando abrimos los 5 libros de la Torah? ¿De qué estamos hablando? ¿Entienden por qué se pone la Torah arriba de los profetas, etc.? No se pone por debajo. Es otro nivel. No hay comparación, ¿no? Porque es completamente diferente. Wow, hay que soportar tanta verdad. Como dice Hay que soportar tanta verdad. David Hudakuk, que si no fuese por la profecía de Moshe, nosotros no tenemos el tiempo, la historia. No tenemos la cortina del tiempo atrás ni adelante, nada. No hay Sí. Torah ni nada. Todos sabemos de Moshe. Exacto. No, pero cuando lo que dice que no hay Torah, no hay nada, pero en Pesach decimos de que si no hubiéramos recibido la Torah, nos hubiéramos alegrado. ¿No vimos más? Si no hubiéramos recibido la Torah en Sinai, nos hubiéramos alegrado, o algo así dice la... Leyendo. Eso de- Hubiera sido leyendo, suficiente, leyendo. básicamente. Sería suficiente, significa que cada nivel es un nivel. Y que hay que agradecer por ello. Sería suficiente agradecer por ello. Solo salir del Egipto, guay, ya es suficiente para agradecer. Recibir también el dinero de los egipcios, guay, ya es suficiente para agradecer. Abrir el mar, wow, Y estar del otro lado. más suficiente para agradecer. ¿Y si Dios iba a abrir el mar y los egipcios iban a nos matar después? No es suficiente, ¿entienden? Pero ya era suficiente para agradecer. Hay que reconocer las bondades que alguien hace con nosotros, en este caso que Dios hace con nosotros, mismo cuando es una después de otra, hay que reconocer todas. En todas las etapas. Toda para su abuelita que te recibió en casa, suficiente. También te dio un vaso de agua, wow, suficiente. También te cocinó la comida que te gusta, wow. Sí, pero- También te hizo la torta, hay que agradecer 4 veces, ¿entiendes? No una. Toda abuelita fue muy, muy bueno. Ah, no es así que se agradece. Esto que está escrito en la Gada de Pesach. Dale, nos vemos. El tercero y cuarto en la próxima semana. Hasta luego. Vamos, Tío.